Los siguientes diagramas corresponden a la velocidad de un móvil en función del tiempo. Nos piden determinar su aceleración, escribir las ecuaciones de movimiento, asumiendo que para tiempo 0 la posición es igual a 0, determinar las posiciones correspondientes a tiempo 1 segundo, 4 segundos, 5 segundos, 7 segundos y representar cada uno en una gráfica de posición en función del tiempo. Vamos de a poco. El primer punto nos pide determinar la aceleración. Sabemos que la aceleración está dada por la diferencia de velocidades respecto del tiempo. En este primer ejercicio podemos ver que para tiempo 0 la velocidad es de 4 metros por segundo y para cualquier otro tiempo la velocidad también va a ser de 4 metros por segundo. Es decir, hay velocidad constante. El numerador nos va a quedar 0. Esto nos determina que la aceleración es igual a 0. Podemos decir que la velocidad es constante para todo tiempo. Este signo representa para todo. Nos pide luego escribir la ecuación de posición de movimiento, asumiendo que para tiempo 0 la posición inicial es de 0 metros. ¿Qué nos quiere decir esto? Simplemente que la posición inicial es de 0 metros. Entonces la ecuación de posición final nos va a quedar velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso sabemos que la aceleración es igual a 0, entonces todo ese término se va a hacer 0 y nos va a quedar que la posición final va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Sabemos que la velocidad inicial es de 4 metros por segundo. La única variable para tener en cuenta para averiguar cuál va a ser la posición final va a ser el tiempo. Entonces vamos a averiguar la posición final para tiempo igual a 1, para tiempo igual a 4, para tiempo igual a 5 y para tiempo igual a 7, que es lo que nos pide. Simplemente nos queda poner los valores y averiguar cuánto vale. Nos queda 4 metros por segundo, que es la velocidad inicial, por un segundo. Esta nos da 4 metros. Fíjense las unidades, segundos con segundos se nos van y nos queda metros. El segundo nos queda 16 metros. El tercer caso nos queda 20 metros y el último caso nos da 28 metros. Ahora nos pide el ejercicio graficar posición en función del tiempo. Fíjense que la gráfica de posición en función del tiempo va a ser igual a una línea recta. En este caso, la ordenada del origen es 0. No tenemos. Pero miren la similitud que tiene esta ecuación con la ecuación de una recta, de y igual a mx más b. La velocidad va a ser la pendiente y t va a ser nuestra variable independiente. Planteamos los ejes, ponemos en el eje de variables independientes al tiempo y en el de variables dependientes la posición final. En nuestra tabla tenemos que para tiempo igual a un segundo la posición final es de 4 metros. Para tiempo igual 4 segundos la posición final es de 16 metros. Para tiempo igual 5 segundos la posición final es de 20 metros y para tiempo igual 7 segundos la posición final es de 28 metros. Además sabemos que la posición inicial es igual a 0 metros, porque es lo que nos dice el enunciado. Entonces nosotros vamos a situar únicamente dos puntos. Con dos puntos ya podemos trazar la recta. Vamos a plantear un punto en la posición inicial, en el tiempo inicial, que va a ser acá abajo, y otro punto a los 5 segundos a los 20 metros de distancia. Una vez que unimos esos dos puntos, tenemos que saber que todo el resto de los puntos van a estar contenidos en esa recta. Vamos con el segundo caso. Recordemos que lo primero que nos piden averiguar es la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta de tiempo. Tenemos una determinada velocidad inicial de 2 metros por segundo, una determinada velocidad final de 8 metros por segundo a los 3 segundos, es decir, nuestro delta t va a ser de 3 segundos. Como velocidad final tenemos 8 metros sobre segundo y como velocidad inicial tenemos 2 metros sobre segundo. Esto nos va a quedar 8 menos 2, nos va a quedar 6 metros sobre segundo. Dividido 3 nos queda 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ese entonces es el valor de la aceleración. Luego nos pide escribir las ecuaciones de movimiento, asumiendo que la posición inicial es igual a 0. Nos va a quedar entonces que la posición final es igual a la velocidad inicial, que es de 2 metros por segundo, por el tiempo más un medio por 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración, por el tiempo elevado al cuadrado. El 2 se nos divide con el 2 y nos queda 1, entonces podemos decir que la posición final va a ser igual a 2 metros por segundo por tiempo más tiempo elevado al cuadrado.
Fíjense que esto tiene la forma de una ecuación cuadrática. Tenemos un término cuadrático, un término lineal, y bueno, la ordenada al origen sabemos que va a ser 0, porque nos lo dice el enunciado. Si quieren hacer una comparación con una ecuación cuadrática como se ve en matemática, saben que la ordenada al origen les va a dar 0, en este caso a nos va a dar 1, porque es el coeficiente cuadrático que lo tenemos como 1, y b vale 2 metros sobre segundo. La variable independiente en matemática es la x, en este caso es el tiempo. Para averiguar la posición final, cuando va 1 segundo de recorrido, cuando van 4 segundos de recorrido, cuando van 5 segundos de recorrido y cuando van 7 segundos de recorrido, lo que hay que hacer es reemplazar ese tiempo en nuestra ecuación de posición final. Para el primer caso nos quedaría 2 metros por segundo por 1 segundo, que es el tiempo, más 1 segundo elevado al cuadrado, que es el tiempo elevado al cuadrado. 2 por 1 nos da 2, más 1 nos da 3. Esto nos da un total de 3 metros. En cuanto a las unidades, nosotros en realidad antes del 1 segundo tenemos un valor de 1 metro sobre segundo elevado al cuadrado, que es este valor de acá, que no lo pusimos simplemente por comodidad, pero es por este motivo que los segundos al cuadrado se nos van a ir y nos va a quedar todo en términos de metros. Lo mismo va a pasar con los próximos 3 casos. Para este caso nos va a quedar 2 metros por segundo por 4 segundos en el primer término, eso nos da 8 metros, más 16 metros. Tenemos 1 metro sobre segundo al cuadrado por 16 segundos al cuadrado. Los segundos al cuadrado se nos van a ir y nos va a quedar 16. 8 más 16 nos da 24 metros. Para el caso de los 5 segundos nos va a quedar 2 metros sobre segundo por 5 segundos más 1 metro sobre segundo al cuadrado por 5 segundos elevado al cuadrado. Esto nos va a quedar 10 metros por un lado y 25 metros por el otro. Nos da un total de 35 metros. Para el último caso vamos a tener 2 metros por segundo por 7 segundos, que es el tiempo de 7, más 1 metro por segundo elevado al cuadrado por 7 segundos elevados al cuadrado. Nos va a quedar 14 metros por un lado y 7 al cuadrado nos da 49. Entonces nos va a quedar 14 más 49 nos da 63 metros. Ahí obtuvimos todas las distancias que nos pedía el ejercicio. Ahora vamos a hacer el gráfico. Como dijimos antes, este caso, por ser un movimiento acelerado, va a tener como gráfica una parábola. Para graficar una parábola correctamente necesitamos un poco más de 2 puntos. Necesitamos algunos más para ser más precisos. Entonces vamos a graficar estos puntos que obtuvimos recién en el gráfico para poder dibujar la parábola. Hay que tener en cuenta que para tiempo 0 tenemos una posición inicial de 0 metros. Ubicamos los puntos y nos queda primero la ordenada al origen, para tiempo 0, posición 0. Luego, para 1 segundo tenemos una distancia de 3 metros. Para los 4 segundos tenemos una distancia de 24 metros. Para los 5 segundos tenemos una distancia de 35 metros. Y por último tenemos para los 7 segundos una distancia de 63 metros. Eso es todo lo que obtuvimos con los valores anteriormente. Solo nos queda trazar una gráfica que contenga todos estos puntos. Esta gráfica representa la ecuación de movimiento. Fíjense cómo el coeficiente que acompaña al término cuadrático en este caso vendría a ser un 1, positivo. Esto nos da el indicio de que la parábola tiene que tener una concavidad hacia arriba. Entonces es más información que nos dice que lo que hicimos está bien.